palabras son de aire y van al aire, y las lágrimas son de agua y van al mar. Dele usted la interpretación que quiera. Señores, no nos gusta repetir ni decir te lo dije. Hoy posiblemente tenemos más de 120 días desde marzo. Y en vez de celebrar hoy la salida de una crisis de salud, estamos inmersos en la posibilidad de entrar en una etapa todavía más seria y de comenzar en cero. Y estamos buscando, si el culpable es el gobierno que salió, que no tomó las medidas, el gobierno que entra porque pidió que se suspendieran las medidas, o si es el público desobediente que decidió lanzarse a las calles sin protección y enfermar a todo el mundo. Usted puede elegir lo que a usted le guste, pero la situación es real. Hay 4 temas que, aunque no estén escritos, usted que nos ha acompañado, si no en la mañana, en la noche, usted es testigo de que, aunque haya ido al baño durante el comentario, lo pudo oír en otra oportunidad, porque en más de 4 oportunidades analizamos este asunto. Número 1, dijimos, es un momento excelente para que los funcionarios del Partido de la Liberación que desempeñan funciones públicas pongan al día sus oficinas, ya que nos hemos pasado toda la vida pidiendo citas para tratarle temas, porque no somos un programa de denuncia, sino que nos gusta oír la opinión del funcionario. Siempre estaban ocupados y siempre estaban en el palacio. Ahora, le decíamos, que disponen de 24 horas y de 4 meses, supongo que las oficinas están como un papel de música. Eso lo hicimos extensivo, por eso lo dijimos más veces en la justicia. Cuando se estaba hablando de hacer los juicios por Zoom, Sí. nosotros dijimos, pero eso no es necesario. La denuncia del presidente de la Suprema siempre ha sido la exhortación a que trabajen los jueces, la exhortación en que hay que fajarse. Era una oportunidad para que cada tribunal, en su casa, con él solo y los libros, podía resolver más del 90% de los casos sin escuchar las partes, o por lo menos ponerlo al día, o por lo menos algo que al juez se le permite, y es llamar a una de las partes, a un abogado, y pedirle una aclaración. Supongo que todos los tribunales de la República están al día, todos. Ayer justamente le decía a Michelle, yo no tengo tiempo para perder, yo tengo que ponerme al día en todo aquello que yo necesite a un tercero y que lo pueda resolver solo. Porque también hay otro problema. Para tú leer, a veces tú tienes que tener tranquilidad. Y la tranquilidad no es justamente la mejor condición, porque hay una ansiedad constante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dijeron? ¿Qué va a hacer? Mientras más solos está, más preguntas tienen que hacer. Entonces, eso esperamos que los tribunales estén al día. Otra, me van a decir que no, porque se necesitan los ministerios públicos. Sí, pero yo no he dicho el 100%. Hay tribunales que tienen 1000 expedientes y si resuelven 500, se resuelven la mitad. Otro, la pelota. Ahora se complicó más. Nosotros teníamos agosto, septiembre, octubre. En octubre comienza, pero ahora se meten 45 días. 15 de julio y 30 de agosto.
Entonces vamos a tener a septiembre para organizarlo. Señores, suspendan el torneo este año, sin fecha fija. Suspendan. Y el número 4, tengo el privilegio de tener a alguien que no nos va a hablar como papá, no nos va a hablar como alumno, no nos va a hablar como padre, como alumno, como del sindicato de profesores, la ADP. Nos va a hablar como un funcionario que no anda buscando un cargo, porque el que anda buscando un cargo piensa en otra cosa. Con respecto a las clases, cuando usted oye que van a hacer las clases por, ¿cómo se llama? Por Zoom. Virtuales. Eso es bonito, eso es precioso, pero eso nada más a nivel universitario, con universidades que ya tienen precedentes, porque hay algunas que no tienen absolutamente ninguna preparación para eso, y profesores menos. Entonces yo le quiero decir, vamos a hablar con alguien que me desmienta esto que le vamos a decir. ¿Qué tendría de malo el tomar esta medida? Hablamos con el profesor Ronald Santana. Ronald Santana es un técnico, director de la Regional 10 del Ministerio de Educación. La Regional 1 en salud es el distrito, la Regional 10 en educación es el distrito. Entonces, yo quiero que el doctor Ronald, yo le voy a plantear algo, y él, con Michelle, que conoce bastante de ese sector, nos va a ayudar a desmentirme. No quiero que diga, tú tienes razón. Yo propongo o que se declare este año con las mismas regulaciones que se hacían en las zonas cafetaleras toda la vida. Y es que el calendario de la educación no tenía apertura en agosto y septiembre, sino en enero, febrero, cuando recogían el café. Y tenía entonces más tiempo, más allá de junio y julio. Era un calendario diferente, pero también se puede hacer una cosa, suspender las clases sin fecha fija, pero no inventar. Puede ser que por política, hay muchísimos intereses. Señores, le van a pagar los sueldos a los maestros. Le van a pagar los sueldos a los maestros, eso no lo evita. Y en la primera etapa tenían los padres que estaban 24 horas en su casa, que ayudaban a los muchachos. Pero primero, la gran tragedia, los padres no están preparados para ser maestros. Ellos pueden ser ejemplos en otras áreas, pero para dar clase, cuando empiecen a coger, yo no me sé esa vaina, a mí se me olvidó o nunca pasé por ahí. Es así, usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Y a cada rato viene un nieto y te dice, abuelo, háblame de Trujillo, que tengo un trabajo sobre Trujillo. Ah, mira, tengo un libro muy bueno, toma. Y se acabó. Entonces... No, pero y otra cosa, cada quien como adulto tiene una responsabilidad de que no permiten una supervisión tan directa como la tiene un maestro también. Pero en estos tiempos podría decirse, vamos a actualizar el estudiante, porque ahí hay un anuncio que dice 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 3 por 7, 27. Entonces, yo quiero decirle al profesor que primero dar la bienvenida, agradecerle que está aquí, ¿qué solución práctica, pero no ideal? Porque lo ideal ahora mismo no existe. Usted no puede prever algo que usted no pueda controlar. Si usted tuviera fecha de terminación, la fecha de terminación que tiene ahora, Rosa, que es la fecha de inicio. Doctor, adelante, licenciado. Muchísimas gracias al equipo de Revista 110 por la invitación, don Julito, a Michelle y a Carlos. Saludar a nuestros televidentes y también a los fanáticos de YouTube de este programa, que en mi caso lo veo todos los días en la oportunidad que tenga durante el día por YouTube. Así que gracias por la invitación y decirles que en este sentido, pues nosotros estamos como sistema educativo compelidos a una resolución que emitió el Consejo Nacional de Educación
donde ha organizado o ha colocado una fecha para iniciar el año escolar. Los seres humanos nos organizamos en términos calendarios y hacía falta que en ese momento pues el Consejo Nacional de Educación pues consolidara una comisión de alto nivel para que procediera a organizar el nuevo año escolar, y le ha colocado la fecha del 24 de agosto. También decir e informarle a las familias, a todos nuestros televidentes, pues que estas decisiones se tomaron en un contexto diferente al que hoy existe. El ministro de Educación pues convoca el Consejo Nacional de Educación y esto se hace para dar las directrices de culminación del año 2019-2020 y para el inicio del año escolar 2021. Ese contexto de ese momento pues era una pandemia que en la República Dominicana había afectado menos que en otros países de la zona, que estaba controlada, que teníamos disponibilidad de camas. En este momento la situación ha cambiado abruptamente. Podemos decir que en el día de hoy contagiarse es mucho más difícil en términos de las atenciones sanitarias que pueda recibir un contagiado que en el mes de abril o mayo, porque tenemos una menor disponibilidad de cama, pero además de eso tenemos más contagiados circulando en las calles de nuestro país, por lo que don Julito, usted tiene toda la razón cuando nos comenta, ¿verdad?, de esta nueva realidad en la que vivimos. Roland, licenciado, hemos visto una serie de decisiones que no tenemos muy claras. Una de ellas es el tema de visitó el Ministerio de Educación el nuevo ministro designado por el presidente electo Luis Abinader. Entre las cosas que debemos de definir, la primera es ¿a qué se refiere el nuevo ministro cuando habla de un año escolar semipresencial? Yo creo que es la parte con que se iniciaron los comentarios, porque él habla de semipresencial y vamos a ir hablando de los otros aspectos, independientemente de las decisiones que estaban tomadas. ¿Qué podría ser semipresencial? ¿Que los muchachos van martes y jueves al colegio? Sí. Y que lo dividen en dos para tener menos muchachos en las clases. Primero decir que la semipresencialidad no solo ha sido el nuevo ministro, sino que la comisión ha determinado, por las circunstancias en las que está el sistema, hablar de un protocolo semipresencial. Esta semipresencialidad significa que si tenemos un grupo de 30 estudiantes, pues este grupo va a ser dividido en dos partes, y que una parte irá unos días de la semana y que la otra parte irá los días restantes, y luego viceversa. Eso es para que haya menos personas en las aulas. Eso es para que exactamente existan menos estudiantes por aula y que una parte de la docencia se dé a través de las plataformas virtuales en las cuales tenemos acceso. ¿Y a qué se refieren cuando se habla de semipresencialidad? Se refieren a que las materias que tienen que ver con temas prácticos, las teóricas se pueden dar por internet y las prácticas no, o estamos hablando de que es más fácil dar clase virtual en bachillerato que en primaria y los niños pequeños. Definitivamente, pedagógicamente nosotros tenemos muchísimo más posibilidades de que el estudiantado de secundaria sea más autónomos en términos virtuales, mientras que el estudiantado de primaria pues necesita muchísimo más apoyo en términos de la presencialidad. Y la semipresencialidad significa eso, que irá una parte del año escolar o una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje irá en modo presencial al aula y otra parte se manejará en forma virtual. Estas circunstancias actuales, ¿verdad?, que son diferentes a las circunstancias que teníamos cuando se diseñaron estos protocolos, y que son unos protocolos que todavía falta un mes y tanto para que se iniciare el año escolar, como lo ha determinado el Consejo Nacional de Educación, donde debería ir otras medidas que puedan ser tomadas a discutirla, porque el Consejo Nacional de Educación tenemos la ventaja de que hay una representatividad de toda la sociedad. Sí, pero usted tiene que aclarar algo, porque independientemente de que se ha hablado de educación semipresencial para iniciar el año, también, por lo que vemos, y paralelo a lo que había decidido en otro momento de la pandemia el Consejo de Educación,
estamos viendo que hay la posibilidad de posponer el inicio del año escolar un mes más adelante. Sin lugar a duda, Michelle, esto es una toma de O decisión. sea, no comenzar el 24 de agosto y no comenzar el 24 de septiembre. Esto es una decisión del día a día. Yo creo que la evolución de la pandemia va a depender, de eso van a depender muchísimas decisiones que se tomen a nivel de la vida nacional. Nosotros sin ningún temor a equivocarnos podemos decir que todo el mundo está aprendiendo y en materia educativa todos estamos en un proceso de aprendizaje, en una nueva realidad que nos impone este virus. La República Dominicana, y así lo han manifestado diferentes personalidades de nuestro sistema educativo y también Xiomara Guante del gremio, nuestro ministro de Educación Antonio Peña Mirabal está conteste con esto. Nosotros no tenemos las condiciones absolutas de tener un año totalmente virtual por una cuestión de plataforma, de acceso, de equipos. No solo los estudiantes necesitan un equipo para tener una educación virtual, sino que también necesitan, como decía don Julito, un profesorado, necesita también la conectividad, necesita que las plataformas sean lo suficientemente robustas como para soportar tanta carga de data y estudiantes interactuando en la misma plataforma. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el Ministerio de Educación gradúa de forma virtual y medio provisional a los estudiantes de cuarto año para poderlo promover y que ingresen a las universidades, sobre todo cuando van fuera del país o aquí en el país y todo eso, porque las pruebas nacionales no estaban listas o no se han podido todavía. Hay una parte que es a final de julio en teoría y a lo mejor se pospongan también. Le pregunto, ese 30% que quedó de clases de los programas correspondientes al año 2019-2020, que se promovió los estudiantes pero se quedaron un 30%, se estableció esa cifra pero en algunas cosas se terminó y en otras es peor. Vamos a decir, ¿qué tan perjudicial sería el inicio de un nuevo año, en vez del 24 de agosto, el 24 de septiembre, con un 30% atrasado y semipresencial? Le pregunto su experiencia, sí, su vivencia manejando uno de los distritos escolares, que bueno decir, que es el más grande de la República Dominicana. Creo que maneja 500,000 estudiantes. Así es, así es. En términos ya profesionales, no necesariamente como director regional, pudiera decirte lo siguiente: nosotros tenemos falencias en términos de la cantidad de contenido que manejan nuestros estudiantes en el año 19-20, pero sin lugar a duda creo que nos estamos colocando y encerrando en unas fechas que están dadas, pero que no deben ser el parámetro único que exista. Yo creo que la flexibilidad humana es lo más importante y estamos en la disposición total de que el año se extienda, se corra, se mueva de meses, porque no puede ser, y aún ha sido así históricamente, que el año iniciaba, y cuando yo estudié, por ejemplo, el año escolar iniciaba en septiembre, no iniciaba en agosto, y luego se extendía hasta el mes de junio. Luego nosotros perfectamente, viendo las nuevas circunstancias, pudiéramos extender el inicio del año escolar hasta donde el sistema educativo y la República Dominicana se sienta lo suficientemente preparada como para dar inicio a esto. Y en todas las circunstancias, yo creo que también estamos buscando respuesta única, y esto es algo que entiendo ya casi a modo personal. Estamos buscando respuestas nacionales cuando podemos tener respuestas locales y contextualizadas. No en todas las provincias de la República Dominicana existe una circulación masiva del virus. No en todas las comunidades y distritos educativos tenemos la conectividad como para tener clases semipresenciales, porque la semipresencialidad va a implicar que en algún momento los niños tengan el acceso o a la conectividad o a los equipos, y no en todos los espacios del país pues existen ni la conectividad, ni el acceso, ni el equipo. Entonces, por ende, creo que podemos buscar respuestas locales, respuestas contextualizadas y que vayan impulsando los procesos educativos en cada localidad, en cada comunidad, de forma tal que se impacte a todo el país, pero de manera diferenciada.
y es lo más importante. Aunque somos una república y estamos buscando esas respuestas nacionales, creo que nosotros podemos sentarnos, analizarlo y comenzar a dar respuesta en el contexto. Hay comunidades perfectamente en la Regional 10 que está en Santo Domingo, provincia, donde el acceso a internet es difícil porque las telefónicas allí pues tienen deficiencia en cuanto a señal. Pero también yo tengo escuelas que están saturadas de estudiantes, que hoy los padres quizás no encuentran una posibilidad de inscribir a sus hijos en estas escuelas, sobre todo los que salen de los colegios con esta situación económica, de empleo, que están enfrentando los dominicanos. Y han tenido que cambiar el colegio por una escuela pública, pero en la escuela pública no tengo el espacio para darle el acceso a los estudiantes. O sea, están llenas las tandas extendidas. Porque están llenas, están saturadas. Pero ese es el caso de la Regional 10. Luego tú vas a una escuela de jornada extendida en Neiva y es posible que tú tengas 10, 12, 14 estudiantes en un aula que tiene capacidad para 35. Y entonces, por eso digo que la respuesta del contexto va a ser necesaria. Va a ser necesario consultar a los actores del territorio, porque también en mi misma regional donde tengo escuela saturada, yo pudiera decir, en la capital tengo escuela de 8 aulas con 30 estudiantes, donde las aulas están de 5 y 6 estudiantes por aula. Pero eso va a depender mucho de la comunidad, del contexto, de la localidad, de la demanda de las familias. Y por eso es súper necesario que nosotros esta realidad la veamos en cada localidad, en cada territorio, de manera diferenciada. Cuando durante la cuarentena ya ustedes tienen la experiencia o manejaron la experiencia de poder impartir docencia de forma virtual o de no impartirla en los casos que no se dio. Pues yo creo que dentro de las regionales, de los mejores porcentajes de calidad en la educación se dio por el lugar, por la conectividad, porque República Digital y el ministerio pudieron entregar computadoras a una gran parte de las tandas extendidas, de los estudiantes que están en esa zona, y no así en todo el país, a los profesores y a los estudiantes. Hay una parte, licenciado, que nos interesa saber, y es, ahora estamos en un híbrido. Y ustedes que manejaron la experiencia, Carlos Alonso hablaba de los padres. ¿Qué experiencia tenemos? ¿Qué se ha pensado con el tema de padres y madres que ya están obligados a trabajar, que pudieron aprovecharse de la gran ventaja que es la tanda extendida, donde una familia deja a sus hijos en la mañana en la escuela y hasta las 4 de la tarde, y una madre perfectamente se va a trabajar y vuelve a las 4 de la tarde y no tiene que buscar ni dejar una hermana o una muchacha del campo en la casa, ni dejar 500 o 1,000 pesos para la comida de ese día, sino que se van a trabajar los dos. Ahora tenemos un gran problema: las mujeres llegando tarde a los trabajos, los hombres vueltos locos porque entonces tienen el problema de que se van y a veces tienen que volver en el motor o volver a buscar a la mujer, porque entonces no tienen con quién dejar los muchachos ahora que lo tienen en la casa. Ahora tendríamos una experiencia doble. Algunos días de la semana tienen los niños aquí al colegio, a la escuela, y otros no, pero los padres están trabajando. Y háblenos también de esa experiencia que ustedes manejaron, que yo creo que con mucho éxito, y la gente lo vio así, lo agradece, que es que se sumó toda la comida del desayuno, las meriendas y la comida de la tanda extendida, y se puso en un kit que le da para una semana. Todo lo que se iba a comer ese muchacho en leche, le dan 3 litros de leche, unos panes, unos quesos, y con productos nacionales. Sí. Esa medida, ¿cómo funcionaría desde el punto de vista semipresencial? ¿Le daríamos la mitad del kit para la mitad de los días? Sin lugar a duda, bueno, iniciaré por la última parte. Fue exitosa
la medida de que los alimentos que llegaban en la jornada escolar extendida se siguieran supliendo en ese momento de tanta incertidumbre cuando se declaró el estado de emergencia nacional y que el presidente dispuso que se siguieran entregando los kits a la familia. Creo que fue una medida absolutamente certera, que las familias la aceptaron, que nosotros pudimos mantener el orden y el distanciamiento en las escuelas para la entrega. Y esto creo que es importantísimo porque una de las cuestiones en la que el ser humano entra en crisis es cuando esa seguridad alimentaria pues corre riesgo. En la parte semipresencial entendemos nosotros que pudiera mantenerse la entrega de los kits totalmente para que los niños no tengan que almorzar en la escuela, sino que las clases sean mediodía. O sea, ese otra nota. Le seguimos dando los kits. Sería semipresencial, pero no con tanda extendida. No, los muchachos a la 1 el día para su casa, a las 12 el día para su casa. No hay clases de tarde de actividades extracurriculares. En este momento estamos especulando. Primero apuntar eso, que estamos especulando. Bueno, pero la especulación con usted, que es parte del proceso, porque si lo que queremos es mantener el distanciamiento social, claro, no le podemos pedir a los muchachos que vayan a hacer veladas y clases de tarde. Estamos absolutamente de acuerdo, pero y digo que estamos especulando para nuestro público porque no tenemos las decisiones definitivas en las manos, sino que todo se está estudiando, todas las posibilidades. Sin lugar a duda, Michelle, hay que repensar una serie de circunstancias en la República Dominicana y creo que en todo el mundo. La jornada escolar extendida, que tiene unos procesos y una dinámica propia, también debe ser repensada. Y en estos momentos donde nosotros estamos hablando de distanciamiento social con nuestros estudiantes, pues creo que se debe poner en pausa, no quitar la jornada escolar extendida porque es una necesidad ya y una demanda social, pero sí quizás poner en pausa ese proceso y que los estudiantes, donde tenemos jornada escolar extendida, pues lo podamos dividir en 2 grupos, en 2 tandas. Un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, para poder separar en términos de cantidad. Y por eso decía ahorita de la parte contextualizada de las decisiones tomadas, porque hay lugares donde tú tienes 8 estudiantes en un aula que tú no necesitas dividir la jornada ni separar los estudiantes porque ya están distantes. Usted lo que dice en esos lugares que sí se construyeron escuelas nuevas, pero que no había los estudiantes suficientes todavía. Ahora, en el distrito suyo ese no es el caso. Ese no es el caso en el 90% de nuestra regional, pero sí tenemos escuelas con esas circunstancias. Ya luego el segundo tema que te referías, y ya ahí te hablo en mi rol de investigador, soy investigador y trabajo para una universidad en materia de investigación. Estoy escribiendo un artículo sobre esta parte de la conciliación y la familia, porque a todos nos está pasando, y sobre todo los que somos padres, nos está pasando esa parte de conciliar trabajo-familia, el tiempo que estamos dedicando a nuestras familias, y luego cuando nuestras esposas trabajan, ¿qué significa esto para nosotros como familia? Porque ya no podemos tener a alguien del servicio, y a veces no podemos contar tampoco con nuestras madres o nuestros padres, porque tienen una edad donde hay que mantenerle y preservarle el poco contacto con otras personas y sobre todo con los niños. En este sentido, creo que el sistema educativo, el sistema laboral, el sistema económico, todo tiene que comenzar a repensarse, inclusive el trabajo virtual, porque la virtualización del trabajo también nos está dando más trabajo, porque ahora estamos 24 horas trabajando desde la casa y todo este proceso que estamos viviendo hoy nos va a llevar a una reflexión social, a una nueva dinámica económica, a una nueva dinámica de producción, pero también a una nueva dinámica de familia. Si bien es cierto que los padres a veces no cuentan con los niveles de formación para enseñar a sus hijos en casa, no menos cierto es que la presencia y el apoyo de los padres en el proceso de educación de sus hijos, y hay investigaciones que lo demuestran, que con el hecho de que un padre esté presente al momento de que sus hijos estén estudiando, los niños aumentan el índice académico y la calidad de los aprendizajes que van obteniendo. Y ya lo último a lo que te referías ahorita, es que nosotros en el proceso de culminar el año escolar, y debemos felicitar a todos nuestros maestros, maestras, el personal administrativo de las escuelas, por
por el esfuerzo que hicieron. O sea, en el mes de marzo, hablar de tecnología, de virtualizar la educación en la República Dominicana en los primeros días de marzo, era algo prácticamente en lo que no se pensaba. Después del 17 de marzo, pues los profesores hicieron un gran esfuerzo, integraron las tecnologías, las que contaron en ese momento, las plataformas que tenían a mano, y dispusieron que el año escolar terminara con mucho éxito para los estudiantes que se pudieron integrar. Y eso es uno de los beneficios que se lleva el sistema educativo de esta pandemia, porque ya los maestros entendemos que debe combinarse la tecnología con la educación, porque tiene que ser un motor para los aprendizajes de nuestros alumnos, sobre todo en un mundo global, en un mundo tecnológico y en una nueva generación. Ahora bien, ya para el inicio de un nuevo año escolar es otro tema, porque el año pasado había que terminarlo con las herramientas que tuviéramos en mano. Pero ahora, iniciar este nuevo año escolar, no podemos ir en un proceso de improvisación. Hay que organizarlo, hay que fortalecerlo. República Digital sigue entregando equipos para todas las comunidades educativas, y en eso está trabajando el Consejo Nacional de Educación y ahora la Comisión Mixta de Traspaso de Mando en el Ministerio de Educación. También, bueno, es que también hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta más allá de lo que son todos los propósitos y las intenciones. Por ejemplo, a la hora de manejar la disciplina, digamos, en un grupo de muchachos que muy poco tiene que ver con el distanciamiento social, sobre todo por sus edades, y también sacarle la mitad de los alumnos a un aula no garantiza los 2 metros de distancia tampoco. Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Son de los asuntos que también pueden ser aspectos que estén visualizando dentro de lo que es este replanteamiento de la educación. Claro que sí. Y de hecho, ahora tenemos nuestro nuevo ministro de Educación, que es un pedagogo, es un hombre de bastante peso en materia curricular y docente. Nosotros tenemos es repensarlo, pero también ahí entra la dinámica de la escuela, las investigaciones. Tenemos que hablar ahora de aula invertida, tenemos que comenzar a producir contenido que vayan a los medios tradicionales, tenemos que recuperar y rescatar que quizás esa publicidad que paga el Estado a los programas de televisión, en vez de hacer un anuncio, quizás una publicidad sobre las obras mismas que se hacen, cambiarla por cápsulas de docencia, cambiarla por cápsulas de aprendizaje, de educación, sí, y cambiarla por cápsulas de conciliación familiar. Y en todo este sentido, nosotros pues tenemos la posibilidad de que la investigación educativa hoy tome otro repunte y que a partir de ella se repiensen las nuevas conductas. Por eso lo importante de que los niños, al momento de la educación virtualizada, el profesor conozca de neurociencia y sepa que un niño no puede tener más de 5 o 10 minutos conectado a una pantalla realizando la misma actividad, porque se distrae, se coloca en otro espacio del ambiente mismo que posee en su casa, y entonces la dinámica del aula va a cambiar y debe cambiar la forma en como nosotros los profesores vemos la educación y como las familias también la entienden. Bien, muchas gracias. Entonces, quiero ¿sí? pedirle algo. Licenciado, mire, nosotros hemos tenido la experiencia de ser alumnos en todos los niveles, primaria, intermedia, bachillerato, universitario y algo más. También hemos tenido experiencia impartiendo clases en escuelas, no solamente en universidades. Y quiero decirle una preocupación. Si está de su parte y si usted es consultado a la hora de tomar una decisión sobre el próximo año escolar, que no cuenten con un elemento de que los estudiantes a todos los niveles, desgraciadamente a nivel universitario es peor, pero ahí no está bajo su influencia, a todos los niveles resulta literalmente imposible contar con que las disposiciones se van a cumplir por disciplina. Usted sabe que inclusive dentro de tiempos regulares y normales ha sido imposible mantener las escuelas dentro de un orden disciplinario. Que no se trata
de que somos los peores, porque tú vas a Nueva York y las escuelas son un desastre en cuanto a disciplina. Pero tampoco nosotros tenemos los cantores de Viena. No son los niños cantores, ni a dónde van los niños, a dónde van ustedes, nada de eso. Los muchachos, no, hay que contar con su cultura, su comportamiento, que cada día es peor. Porque si ustedes están pensando en distanciamiento, en separación de sexo, en qué sé yo qué, creo que van a necesitar, en adición, en cada escuela, un batallón de la Policía Nacional para que aplique la disciplina. Solamente eso, pueden hacer lo que consideren que es bueno, pero no es lo mismo la disciplina en una escuela que disciplina, por ejemplo, en el béisbol, que se dice es así y todo el mundo lo hace, Sí. menos el fanático. Entonces, solamente quiere decirle, no, quizás no me haga caso, pero si le consultan, dice, un momentito, la disciplina no es 100%. Sin lugar a duda, yo creo que las escuelas nuestras son el reflejo de nuestra sociedad y hemos dado muestra, sobre todo ahora con este tema de la pandemia, donde se nos ha dicho, se nos ha sugerido, todos los medios de comunicación han estado al unísono con que mantengamos el distanciamiento, el uso de mascarilla, y la población pues hace caso omiso de estas demandas, y las escuelas no son diferentes. Creo que nosotros tenemos niños productos de una familia que tienen unos comportamientos y, como usted dice, la cultura, el contexto, la realidad es diferente, colocarlo en papel que verlo, y creo por eso que debemos repensar y debemos reflexionar sobre cada una de las decisiones que se puedan tomar. Lo que más va a para un buen pesar, escolar. Listen, es algo que es irrebatible, que es una enfermedad de viejo y que los niños no se infectan. Tampoco es así. Es así. Tampoco es así. No se infectan porque uno los protege en la casa. En la escuela van a tener un componente exterior que es la otra casa. Exacto. Es decir, que no están aislados. Entonces dice, pero los niños no se enferman. Es verdad. Yo veo pocos niños en cuidados intensivos, pero eso puede pesar mucho en la decisión. No, aquí se puede ser más elástico porque esa no es una enfermedad del niño. Es decir, que tomen en cuenta esas dos cosas. Así Gracias, será. Lisen. Muchas gracias. Bien, agradecemos al licenciado Roland Santana, director de la Regional 10 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros, licenciado. Mucha suerte en este proceso y ojalá las cosas salgan lo mejor dentro de las posibilidades, ¿verdad? Gracias a usted. Tantos muchachos y tantas familias que de una u otra forma estos procesos le alteran y le modifican sus hábitos, sus costumbres, sus trabajos, su casa. Realmente es uno de los aspectos más importantes, y su economía, de los aspectos más importantes que tiene en este momento el manejo del coronavirus. Vamos a una breve pausa y continuamos con Revista 110.